Llave de fundición. ¿What? Antes que nada, iba a decir buenas noches a todos como si fuera directo. No. ¡Chaus! Aquí ven. No. Sí, ¿no? ¡Chaus! Estoy confundido. ¿Este es el inicio o el final de un. El inicio o el final de un gameplay? Cualquier cosa. ¡Chaus! Aquí estamos en Vampyr. Y bueno, como verán, acabo de matar a un par de personas. Me agarro una llave. De hecho, pensaba simplemente venir a explorar, matar, hacer un poco de farmeo fuera de cámara y luego volver a la misión. ¿Qué planeaba hacer hoy? Que es esta, la de la señora que es por aquí, ¿no? Si no me recuerdo. Pero al parecer me dieron una llave de la fundición. ¿Esta es la fundición? ¿De qué decir la llave? No tengo ni idea. ¿Llave para qué? ¿Por arriba? No. Llave de la fundición. ¿Para qué me sirve esta llave? ¿What? No hay como que una puerta oculta. Ven, avanza un poco más. Pues por la curiosidad lo haré, pero... Hola. Last crush the leads, boys! Watch it! Llave de la fundición. Esta es la fundición. Ajá, y la llave, ¿qué hago con ella? Me gustaría que me dijeran... En algo que pusieran como que esta es la fundición. Acá hay una puerta, no sé, que fuera como tipo GTA 5 Watch Dogs, que me marcan los puntos ahí importantes. ¿Qué suelen hacer? Pequeños pines. Me estoy desviando de la otra vez, ¿no? Eso sigue siendo parte de la fundición, ¿no? No sé. Marimar. Bueno. Sigue siendo parte de la fundición. Debería. Tornillo. Yo enfermé todo esto. No tengo ni idea de qué estoy haciendo ni a dónde voy. Subo la escalera. El objetivo pues. ¡Oh! Aquí hay gente. Sí, aquí hay gente, pero... ¿Hay nada que pueda hacer yo, verdad? Nada. Aquí tampoco hay nada. Filthy over there! Hola. ¿Qué es esto? Dice, si no necesita atención médica o voluntaria en la que... Uy. Yo me relleno todo esto. ¿Será para aquí la llave? Sí. Yo creo que esa es la llave, ¿no? Sí, todo para mí, todo para mí. ¿O será esta? Se abre la puerta. Ah, está aquí. Es que igual, como estoy entre que hago esto fuera de cámara o no lo hago. Porque es interesante, o sea, es curioso ver todo esto. I'll send you back to the fucking tree! ¿Qué estás por aquí? ¿No te vi? ¿A ruido? ¡A la media! ¡Algo escope! Y una vez que me abre una caja fuera. ¿Será con llaves? No algo coleccionable. Detalles. Ok, vamos a ver. ¿Viene texto? Sí, viene texto. Sí, viene texto. Sí, viene texto. Ese está aquí, ¿no? No. ¿Sí? Datos de vampiros. Especie de vampiros. Guardia de Penguin. La hermandad de Saint Paul.
Texto, no sé. Pero como estos son coleccionables, como que no son parte de la historia, lo voy a dejar un poco de lado. Si no son parte de la historia, que me dé como que un contexto cuando empiece a investigar a alguien. Igual lo voy dejando un poco de lado. O le leo fuera de cámara. ¡Ey! ¿Quién robó aquí? Aquí ya me lootearon. ¿Alguien aquí? No. ¿Puedo abrir esto? No. Ah, pero por aquí es la forma de llegar. Ah, no. Sí, aquí está bien. Pues vamos a la misión que es por acá. Señora. ¿Dónde está su misión? Dejar de rastrear. Rastrear esta. Y es de este lado. Como es que estaba por ahí. Es que andaba por ahí. Y me regresé. No, creo que era este. Saliendo de la fundición. Debería, ¿no? Sí, esa es la fundición. ¿Para allá? No. Me pareció. Es que no dije desviarse del camino. No nos desviemos del camino. Por aquí lo puedo pasar. Al parecer sí va a ser por allá. Por aquí no puedo pasar. Es de este lado, pero... No, era por ahí. Dijimos que por allá. Ya sé. Perdóname usted, señorito, por no hacerle caso. ¿Que no estaban aquí los cuerpos muertos esos? Estoy desviando un pocho, ¿Es por aquí? ¿Hay una forma de saltar? ¿Qué es por aquí, no? Sí. ¿Y cómo llego acá abajo? ¿Por acá? Está tapado el paso. ¿Mi salto vampiro no me ayuda a llegar ahí? Ahí sí, pero acá no. ¿Tienes que darte la vuelta? ¿Te muerto aquí? Hola. No puedo romper esto. Así puedo, gracias. Sí, por aquí vine yo la primera vez. Aquí fue donde yo reviví. Vampiro. Sí, creo que al final tendré que dar la vuelta entera. No, es en serio. Vemos cómo llevo allá. Por dentro de la fundición solamente podría. Es que el paso está obstruido. O sea, está en este lado, pero no puedo pasar. O sea... Eso, ok. Listo, ¿te caíste de chiquito? Te caíste de niño, ¿verdad? Voy por aquí. Esto parece parte del río, ¿no? Ok. No, hasta aquí. De este lado. Forma de subir el muelle aquí. Y poder romper. Gracias. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. Sí, aquí fue donde yo morí. Sabía. Digo esto. Ellos ya lo van a necesitar. No lo van a necesitar. ¿Qué le hace falta a mí? ¿Estos serán cuerpos que dejé tirados? Estarán aquí. Nadie los vino a limpiar. Se imagina. Que entonces están aquí.
Money. ¿Entonces qué? Su rey, su país, donde dice, sí. El inicio de la marina. We are sí. ¿Cómo era el de Parkinson? We are sí. Este vampiro. Este vampiro es como que muy raro. Acercarse a los sepultureros. Ok. Pero This después. is my watch. Damn grave robbers. Hola muchachos, acerca de su último mensaje sobre su misión para profanar cadáveres en Sunwar. Tengo una sola cosa para decir. Es problema de ustedes. Y agradezcan que no informo sobre su protesta a Edwina. Es capaz de ir hasta allí en persona para castrarlos. Un pajarito de mí me dijo que hicieron algunas bromas sobre lo que vi en el embarcadero. Entonces soy solo un loco que le tiene a su propia sombra. O un lunático que farfulla y tiembla como una anciana cuando escucha historias de fantasmas. Me gusta cuando los muchachos están contentos. Tengan la tranquilidad de que este lunático volverá a orinar sobre sus cadáveres putrefactos después de que el monstruo que vi haya chupado sus censos. Disfruten las noches por venir, camaradas. Escuchen que estarán plagadas de niebla y lluvia. Putti. Decidir qué decirle a Edwina que ofició la muerte de los entrenadores o ocultar la verdad. Ok, ya tengo la misión completa. Hay que rezarnos. Hay que rezar. ¿Qué hay que hacer? Ahora sí, vamos a rezar. ¿Y algo ahí? No, soy yo. Soy yo. Ok, vamos. Voy para acá. Ahora, el trayecto va a ser muy largo, ¿eh? O sea, igual le está un corte o qué. No sé. Pero vaya es. Vamos de reversa, papi. De reversa. Vuelve más rápido, puedo. Si veo gente por el medio, me lo mato, me la jodo. Me la jodo. Uy, que me hace falta sangrita, Que me hace falta sangrita. Lo siento mucho. ¿Por qué ¿Por qué me disculpo con las ratas? ¿Por qué me disculpo yo con las ratas? O sea, por aquí viene a hacer. Aquí ya vine, aquí es donde me enfrenté. Estoy volviendo por mis antiguos pasos como era un mortal. Un simple cerdo de sangre y pensamientos mundanos. Aquí. Aquí hasta arriba. No, si mal no recuerdo, aquí hasta arriba. ¿Me imaginan que me sale un bicho feo todo ahí en la cara? ¿Qué tiempos aquellos cuando venía yo como vagabundo con mi ropa toda rasgada? Curiosidad. De aquí. ¡Uy! Salto vampiro. De aquí. Aquí simplemente. Eso es simplemente para practicar tu salto vampiro, imagino. Quiero rellenar, quiero evolucionar alguna habilidad. Creo que, no sé, la estamina es que no. Oye, iba a decir Milhouse. Hola. Desconocido, ¿hablo con él? Me va a dar una misión, no quiero. A ver, vamos a hablar con él. A ver, ¿qué te cuentas por aquí? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being buena punta. polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Aquí vamos. No, por favor. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? ¿Las botas de gatos? Hate them all. Ah, ok, es como yo. Especially petty, whining little shitbag beggars. No la parte de que por si quieres me viene diciendo que odio a todo el mundo. No me gusta hablar con la gente. Quiero estar solo. Nadie se me acerque y molesta. Is there no one who deserves your leniency then? Well,
Tom from our local is somewhat of a decent bloke. Ah, At least, el unlike alcohol. most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Es el trabajo de un bartender, atendedor de bar. ¿Sí? What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking No, idiot. por favor, no, A por favor. worthless idiot. Allá vamos, ¿no? Allá vamos, sí. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Ahora que vamos por el collar, ¿no? Eso. Vámonos, Goodbye, pues. Mr. Fishburne. A ver, vamos pues, vamos ahí pues. Fishburne, ¿qué? Resfrío, no tengo para resfrío, me cago en todo. Otro que se me parece que está enfermo. ¿Tú quién eres? Estela Fishburne. Vamos a dejar de hacer tu misión y rastrear la tuya. Es que la gente aquí. La gente aquí. Maggots and... ¿Dónde es? ¿En dónde es? Ah, es aquí cerca. En la que es aquí cerca, ¿eh? ¿O no? A ver. Dejar de rastrear. Recuperar el primer pedido de... Creo que se movió un poco esto. Dejar de rastrear. ¿Rastrear esto? No. Sí, se movió un poco esto. Hay que ir un poco. Vamos a dejar las cosas como de estos. Ya que estoy aquí cerca, la dejo. Por aquí tengo a la señora esa. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Tú, niño. Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. Sí, soy yo. I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Pues no, en estas situaciones, vampiros, gente matándose una a otra. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. Me lo como, ¿eh? Me lo como, me lo como, me lo como, ¿eh? I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. Murió aquel día. Usted es un cobarde. Cometió un error muy grave. You made a mistake. A terrible mistake. Maybe an unforgivable one. But that does not mean that you are a monster. I swear I did not want to kill anyone. I did not hide in the shadow to kill on purpose. That's my only defense. No, es que debió, es que, ¿por qué pregunto cosas que... I want you to remember the bomb, Dyson. Tell me about it. No, I don't Hágalo. want to remember it. Hágalo. Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Dawson and Dawson ammunitions factory. A symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. The victims. They were not the target then. No, I spent so much time figuring out the perfect exactamente. moment. Ese I tipo de used a short personas fuse. lanzaron más, pero... No car had ever parked there. They all died. La fallé, la fallé, la fallé, la fallé. No, la fallé. Goodbye, Mr. Delaney. ¿Me lo como? No. Ahora, ¿dónde está la señora esta? ¿Le digo o no le digo?
¿Le digo o no le digo? Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. Los supuestos están muertos, ha desaparecido. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The Wet Boot Boys thank you for your help. Y me darán 50 más eso. A ver, esto aquí. Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys, that's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. Una pieza atrás. No hay nada aquí. Aquí. No hay nada aquí. Negocios, no. Goodbye, Miss Cox. Igual podría vender cosas. ¿Dónde estás tú, hijo mío? ¿Te perdiste? Huyó, ¿verdad? En cuanto vio que estaba haciendo la verdad, acá está. No huyas, no huyas. What do you want? A ver, ¿aquí hay algo nuevo? No. ¿Aquí hay algo nuevo? Sí. I know you believe monsters are real, Booth. They are. Tiene algo en la cabeza, soy I yo. saw one, but no one believes me. Sí, como que tiene algo en la cabeza. Tell me what you saw. It was a few years ago. Tiene como un moño. Clay Cox was still the boss Algo then. así. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at Ajá. night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. Pues It está looked frail jorobado. and crooked. Luego. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it Mezcal. was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. No. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. No era You lobo. could have Era imagined vampiro. all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Yo le creo. Are your friends mocking you? Even Edwina told me No once puedes that mezcal it porque was sus bad, scal but I know what I simplemente saw. son tontos que comen It wasn't human. y golpean y ya está, no desaparecen. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Goodbye, Mr. Digby. Mira, Whitechapel, pero antes de llegar a Whitechapel, intenta encontrar el collar ese. Good evening, Miss Cox. Hello again. Mira aquí, no. Oiga, necesito encontrar el collar de estos. Ya que estas misiones, por favor, déjenme hacer esto. Está aquí, ¿no? El collar perdido por Simon Fishburne. Pero ¿dónde está el collar? A ver, ¿qué? ¿Cómo era la misión? Detalles, dice... No, pero detalles de la misión. Detalles de la misión, hijo mío. Parece un nombre bastante... No, me confieso que perdió el collar que quería darle a su madre. Si no se puede ayudar. Ajá, pero el collar ¿dónde está? Foolish girl and her pretty principles. She's got no idea who she... Y marca la zona esa porque está por esta zona del collar. Más o menos, ¿no? Igual aquí sí debería ser un corte en lo que encuentre el collar. Ese rapacaz no sirve de nada. Uy. No. ¿No puedo tener un minimapa aquí de que me indique la zona donde voy caminando? Por un momento pensé que eso era mi casa. Y decía, aquí me casco algo.
¿Cómo llevo ahí? Por acá. ¿Estoy en la zona? Sí, estoy en la zona. ¿Por acá va a perder el collar? No. Por aquí no puedo pasar. Veo por acá. Sí. ¡Dejadme pasar! This is a slaughterhouse. Gente ebria. ¿Aquí está? Sí, ¿este no? From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Decide casi con cuidar de Simon. Debe cuidar de Simon, dárselo a su madre Estela. Se lo voy a dar a su madre, obviamente. It's locked, all right. Bueno, para qué. Se lo voy a dar a su madre. Si luego encontrar a su madre, se lo doy. ¿No era la señora que estaba ahí? Oigo a alguien aquí hablar. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Entrego el regalo. Encontré el regalo y los cadáveres. No. Goodbye, Mr. Fishburne. ¿Su madre dónde está? Señora, su hijo es un asesino. Es que si lo quiero encontrar a su madre, se lo quiero dar a su madre, pero... Es que para qué tengo que dárselo a él, no. Es que no sé cómo llegar a su madre. No sé de su madre. A ver, aquí. Señora. ¿Es usted la señora...? Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in the morning, Doctor. Se le quiere nivel 2 para... Pero quiero darle collar. Y usted es la madre, ¿no? I'll leave you then. Good night. ¿No está el este? ¿Es aquí? It's locked, all right. Pues se lo voy a tener que dar a este hombre de aquí. O sea, yo se lo quiero dar a su madre, pero... No la veo. Pensé que era esta señora, esta venerable anciana, pero tampoco es. Ni modo. Que ya lo perdí, ¿eh? Desgraciado bastardo. Te sacaste la lotería. Simplemente por hecho que no me puedo... ¿Me puedes decir dónde vive tu madre? I can feel it coming in my bones. Bueno. O sea, él, ¿no? Ni modo. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Goodbye, Mr. Vi Fishburne. a alguien allá adelante. Gossiping and scared. It's Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from ¿Sabes me. si no vi a la señora de la No. mamá de It's este just hombre? People prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Vamos de nuevo. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. La tienes fácil, entonces. Why do people avoid you? ¿Tienes alguna They enfermedad call me venérea? Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. No te preocupes, que yo soy inmortal. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Pero pues hay vampiros. ¿Nadie sabe que hay vampiros? What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. La cura mental. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks.
Preguntas personales. Sé que una pista. Are you alone? Where is your family? Planteo el terreno para ver si me lo como, ¿no? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Es trágico. Todos estamos solos. Debe tener cuidado. We're all truly alone in this world. You're lucky you learnt that early. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do vive you ella? think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. ¿Dónde vive ella? ¿La puedes decir? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? Dime dónde vive ella. Dime dónde vive ella. No puedo. So long, Rufus. Be careful. Take care. All these whispers of monsters got folk gossiping and ¿Alguien scared. puede decir dónde vive ella? There's people. They should... No era la señora, es que creo que es la señora de esa de la puerta, ¿no? Tranquilo. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah, yeah. O sea, es que no quiero darle. Ni modo. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. No parece piedad. Have you no remorse? You don't even deny your crimes. I have many weaknesses, Dr. Reed, but lying about who I am ain't one of them. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Dígame. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. Dime por qué no You puedo being rajar el cuello. educated and all. Dime algo. Dime una razón para no rajar el cuello. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. Ok. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. Se lo está ganando, ¿eh? You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Se lo está ganando, pero se lo está Did ganando. you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. Ven. For a time. Se lo ganó, ¿verdad? Se lo ganó. Se lo ganó. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. ¿Pero dónde está ella? Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Why is your mother protecting you, Seymour? Pero es que no sé dónde está la madre. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. La muerte no es una respuesta adecuada. Comprendo su dilema. I don't believe death is the appropriate sentence for murder. Not in a civilized society. But the last word has to remain with the law. There is no law around here. No justice to be found. In these En eso es parts, cierto. revenge is the only answer.
Pero a ellos no les molestaron. Me cago en todo. Dime, ¿dónde vive tu madre? Goodbye, Mr. Fishburne. Quiero saber dónde vive su madre. Quiero saber dónde vive su madre. Dime dónde vive su madre. ¿Dónde vive tu madre? Es que es esta señora de aquí, ¿no? Es que debe ser. You've explained so much. Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in the morning, Doctor. No, es usted. Se le quiere I'll ir. leave you then. Good night. Es que no sé quién es su madre. Si supiera quién es su madre, la hablaré con ella, pero no puedo. ¿Alguien puede guiar con la madre de este señor? Bien, se ganó. Ay. Es que no sé, a ver qué nivel tiene. Pero pienso comer, Resfrío. ¿Igual lo curo? ¿Dice que tiene? Anemia. Uy, no tengo nada para ellos. Mira, aquí tengo. Centrar el mapa. Aquí está. No. Escondite. Voy a ir acá. Voy a curarlo y me como. No. Quiero decir. Dale por. Es que ya sé. Tiene un hijo adoptivo por ahí. Que creo que le vendría mejor a esta mujer. Pero primero lo voy a curar. Paquete sabroso, sano. Carne sana. De la buena. No es aquí. ¿Qué tenía este hombre? Tiene resfrío, anemia. A ver si tengo para anemia y para resfrío. Por favor, dime que puedo hacer. Fatiga. Anemia. No tengo, sí tengo. Sepsis, neumonía, resfrío. Sí tengo, el resfrío. Y para la anemia. Perfecto. Se viene. Y primera mutilación. ¿Cuánto llevo de grabación? En 2. Va. ¿Dónde está el tipo este que estaba viendo cómo me lo pongo? Cállese. ¿Era por aquí? Mira, tú necesitas medicamento, ¿no? ¿Te dejan hablar contigo? ¿Que evitas a la gente o...? Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Sí, merece ayuda este hombre. Sí. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. No se le nada. So long, Rufus. Be careful. Take care. All these whispers of monsters got folk gossiping and scared. It's people. Ahora, el otro de aquí, lo curo y me lo como. Bien, ¿no? Bien, sí. ¿Cuántas? No escuchas. ¿Para qué andas, pajarito? ¿No? ¿Dónde anda? Ven aquí, que te quiero cuidar tu resfriado. Te puedes enfermar, bueno, estás enfermo, te puedes enfermar aún más. Ven aquí. Te va a caer bien tu medicina, Te la preparé con mucho cariño y amor. Como hace tu madre. Ya le di. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again.
Por A ahora. doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Ahora, ¿me puede decir dónde vive su madre? Se requiere una pista, me falta uno. Goodbye, Mr. Fishburne. For every night. Nivel 3, recuperación, ocultarse, detalles. Pista desbloqueada. Círculo de crecimiento. Estela. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va, se viene. Mesmerizar. ¿No tengo nivel necesario? Nivel 3. ¿Qué es esto? No puedo. Tengo nivel 1. Si aquí nivel 3. Goodbye, Mr. Fishburne. For every night, a dark. ¿Necesito evolucionar mi mesmerización? Ok. Me cago en todo, o sea que... Igual necesito un par de mis habilidades sociales. Como siempre, mis habilidades sociales son un caca. A ver, aquí. Got no idea who she's Mesmerizar. Mesmerizar. Morder, sangre, morder. Cuerpo a cuerpo. Autofagia, coagulación, barrera de sangre, garras, lanzasangre de vampiros, caldera, abismo, ira, velo de sombra, salto. No, pero quiero mesmerización. ¿Dónde está mesmerización? ¿Cómo sube el nivel mi mesmerización? Aquí no dice, autofagia. Para curar daño normal y acabado de forma instantánea. Y este aquí es incrementar la reducción de la salud de forma instantánea por uno. Sí. Bloqueado. Bloqueado. No está bloqueado. No está bloqueado. El problema aquí es que yo quiero mesmerizar. ¿Cómo sube de nivel mi mesmerización? Quiero mesmerizar. ¿Cómo sube de nivel eso? A ver, aquí me dirá algo. Nivel de vampiros, especie de vampiros. Incluso con la otra batalla. De la noche, únicamente sucede que la criatura en China y con hermandad vampiro consideramos que criaturas de verdad funcionan el gesto de prisión de lesiones, ocultismo, maldad, símbolos, secretos olvidados, verdad, compañeros, sota rosa. Es una simple rosa, presenciadas no sé por qué están efectivas, misiles, plantas. Quemar la bestia, mejor huesos muy profundo, solamente el mañas no sé. Me guarda de personaje, nivel 1. ¿Cómo subo esto? ¿Cómo subo el nivel de esto aquí? Voy a hacer un corte y déjenme checar cómo subir. Es que no sé cómo subir eso. Lo dijeron en algún punto, imagino, pero no puse atención. Aquí no está cómo subirlo. Esto es con avanzadas. Están bloqueadas. Por el sombra, agresivas, defensivas, tácticas, salto, velo de sombras.
Y esto es autofagia. No hay nada de morder, generación de muerte, ciencia. Estuve contigo. No, yo quiero la de mesmerizar. ¿Cómo subo eso? A ver aquí. A un corte. Ok, ya está. A ver, al parecer esto del hipnotizar, la única forma de subir el nivel es haciendo las misiones principales. Y como no he avanzado mucho en la misión principal, el nivel es 1. Por lo tanto, este hijo de su nunca suerte se va a salvar. ¿Por qué? Porque no lo puedo hipnotizar. Y como no lo puedo hipnotizar, no me lo puedo chupar. Así que, bueno, yo creo que en este punto lo voy a dejar. No, sí. Igual subo un poquito de niveles. Tengo que ir a... ¿Qué es esto? Comerciante, escondiente. Hay que ir a Whitechapel. O sea, en el siguiente episodio por ahora, déjenme me subo algo. ¿Qué me subo? Morder. No. Aumenta la capacidad de sangre. Aumenta la presión de sangre cuando usa la habilidad en combate. Vamos a ver, ya que tengo a tope. Usar esto bien. Y aquí ya me da, ¿no? No, ya me da. Necesito 1000 puntos para esto. Va. Ya sé que yo voy por las pasivas. Esta no tanto, voy por las pasivas. Luego iré por alguna de estas. Es que creo que me vendría bien alguna de estas, pero... me quedo con las armas que tengo cuerpo a cuerpo. Salud no puedo subir más. ¿Puedo subir salud? Me cago en todo. ¿Puedo subir salud? ¿En serio? ¿Puedo subir estamina? ¿En serio? No tengo para esto. Necesito 300 puntos. ¿Esta aquí qué es? Porque está como que nivel... nivel 3, 4, 5, 5. Se lo quedan en 5 las dos. Ok. Aún aquí. Confirmar. ¿O no? Eso es. Pero se establecerán todas, me imagino. Así que mejor no. Ya está. Así que se quede. Lo hecho está. Y punto final. La noche siguiente. Y bueno, aquí me voy despidiendo. Estable. Voy. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó aquí? Se enferman todos, se mueren. A ver, he estado mucho tiempo lejos de casa. Fatiga. Bueno, esto tú me haces un poco igual. De hecho, yo tengo paranemia, así que fatiga. Resfrío. Fatiga. Resfrío. Cefalia. Minuto 3 para resfrío y no para. Y haré esto fuera de cámara. Y fuera de cámara llegaré a Chuachapo. En Huachapo iniciaré el siguiente cliente. Así que espero que les esté gustando. Cuídense hasta la próxima. Y tengan cuidado por las calles. Podría aparecerles y decirles chao.